Y así es como comienza mi escrito, hablando acerca de aquella fuerza invisible, poderosa, cuasi maligna, el Estado. Cuando el desarrollo de la libre empresa comenzó a llegar a su auge, los grupos liberales pensaban que la sociedad civil florecería y que el Estado se limitaría a ser un observador, a supervisar el avance evolutivo del hombre como sociedad. Por su parte, los marxistas se preparaban para la llegada del socialismo y la desaparición del Estado. Vaya, más alejados de la realidad no podrían haberse encontrado. El Estado, esta omnipresencia que obra como máquina y nunca deja de reproducirse, fue y seguirá siendo el modelo de organización económica al que grandes empresas aspiran. Imagínense, un negocio más poderoso que una nación. Y esto da paso a la realidad que a veces pasa desapercibida, pero lleva presente más del último medio siglo. No hemos esperado que el capitalismo se socialice, sino que se está burocratizando. Tomen a Europa del Este como ejemplo. Su proceso transitorio de la burocracia ha sido veloz y firme. Prácticamente lo que se conocía como sociedad civil y todo aquello fuera del Estado ha desaparecido. La inversión de valores ha sido masiva y sus campos de concentración son la metáfora de convertir al hombre en un no ser en vida. También es importante tomar en cuenta que aun con otros factores previos a la presencia de este dominio, como lo fue la tradición anarquista, la crítica hacia el Estado y su jurisdicción tiene relativamente poco tiempo desde su resurgimiento, y más si la comparamos viniendo de naciones más primermundistas, como Francia, Alemania y Estados Unidos, con toda América Latina. Aquí, los estudios enfocan toda su atención a temas como la dependencia y el subdesarrollo. Claro, presentamos una imagen extraña ante el resto del mundo. La contradicción de nuestras corrientes es impactante. Una misma sociedad en Latinoamérica puede ser liberal y contrarreformista. Una persona analfabeta puede vivir al lado del literato con el más alto grado de educación. Pero esta individualidad chocante es el punto de encuentro entre el régimen heredado en la conquista española y nuestra carretera de avance hacia el futuro, y al contrario de lo que podría creerse, sirve como motivo de investigación del Estado que nos rige. Ahora bien, me enfocaré un poco más hacia la nación cuyo caso manejo de mejor y mayor manera, México. Si comparamos el Estado post-revolución mexicana con aquel de los 1800, el primero es notablemente más sólido. Esto es gracias a aquellos luchadores tradicionalistas de la revolución, quienes traicionaban, por así decirlo, los pasos y herencia de sus precedentes liberales. Y es que los gobiernos de México a lo largo de toda la historia han sido firmes, aunque frecuentemente caído en el extremo de abuso de superioridad y poder. Durante el periodo llamado República Restaurada, los liberales buscaron disminuir el poder del Estado a través del desarrollo de la burocracia y el ejército, y fortalecer la sociedad. Sin embargo, el resultado conseguido por Porfirio Díaz fue el opuesto. Durante su gobierno, la economía se fundamentó en el capitalismo extranjero, y la política que manejaba era claramente cimentada por atractivos. El Estado fuerte fue esencial para la modernización de la nación, y la presidencia de Díaz rompió la cadena de gobiernos débiles que lo habían precedido. Sin embargo, la diferencia de clases era masiva, y el recurrir a la fuerza para disminuir estas brechas fue el origen del militarismo. La pobreza de la política había debilitado al Estado, el cual se enfrentaba a una población en donde la mitad era más liderada por la Iglesia que por el gobierno, y con dueños de tierras y grandes riquezas. La dictadura de Díaz sacó al Estado de la pobreza, y las presidencias que lo sucedieron consiguieron el crecimiento económico. Durante el Estado posrevolucionario, además de la adquisición de bienes y enriquecimiento, se enfocó al impulso del capitalismo mexicano y se vieron favorecidas las clases campesinas. Se desarrolló una relación mutua entre gobierno y sindicatos, y se crearon dos burocracias paralelas. Aquella heredada de la Nueva España, que rige como gobierno, y aquella que dirige el Partido Revolucionario Institucional. Es importante definir que México se rige por un Estado que es capital, trabajo y partido. No cae en los opuestos de totalitarismo ni dictadura, y pertenece a la previamente mencionada doble burocracia, en donde ambas partes conviven y se complementan políticamente no solo entre ellas, sino también con el capitalismo y las clases obreras. Sin embargo, también debemos recordar a la clase media, cada vez más independiente y con una voz que no deja de hacerse oír. Y sus representantes y personajes, como los intelectuales o independientes, poco a poco han ido sustituyendo a aquellos quienes solían tener mayor, pero no mejor, influencia sobre la población, como los clérigos y frailes. El activismo de esta clase se ha visto reflejado en el ámbito internacional, en donde las ideologías de otras naciones llegan a México y colectivamente se acogen y ponen en acción. La presencia histórica del resto del mundo es innegable. Es un fenómeno sociopolítico que abre puertas a un crecimiento recíproco de ambos lados de esta interacción. Tomemos a Rusia antes de su revolución como ejemplo. La autocracia dominaba a la burguesía, y el capitalismo estaba subordinado al estado de los zares. Buscaba la modernización de la nación,
pero la debilidad burguesa y los rastros de patrimonialismo en el Estado eran impedimentos masivos. En cambio, fue la burocracia soviética quienes lograron el objetivo de la modernización, pero de una manera distinta, totalitarista. Pudiera parecer lejano y sin mucha relación a lo que pasó en México, pero no lo es. Aquí, la modernización también era la finalidad a la que se buscaba llegar, y el Estado, el cual también descendía de un régimen patrimonial, fue el agente central de la modernización en ambas naciones. Sin embargo, también había diferencias que creaban disparidad entre los procesos que pasaron. México tuvo el mencionado periodo de la República restaurada, y el Estado nunca liquidó la burguesía, ni creó o eliminó clases, sino que se aliaba y compartía el poder con las mismas. Podemos resumirlo en que, en Rusia, el partido es el verdadero Estado. En México, el Estado es el elemento sustancial y el partido es su brazo y su instrumento. Y claro, la modernización no ha podido llegar a su auge. México, a diferencia de Rusia, no es una idiocracia totalitaria, pero tampoco una verdadera democracia, sino que se inclina más hacia el patrimonialismo. Es por eso por lo que la burocracia se vuelve arbitraria y nepotista. Los lazos familiares y de amigos están presentes ante los ojos de toda la nación, y por más que se busque la modernización del país, esas relaciones personales que se renuevan cada 6 años, que se renuevan aquellos en el poder, son un problema de corrupción que no se ha podido ni buscado resolver. Surge una nueva burocracia que busca ser lo más apropiada para el Estado burgués, como contrariedad al patrimonialismo. Pasa por el derecho, a la economía, a la lógica jurídica, a la empresa privada. Tenía el objetivo de manejar el Estado bajo reglas contables, pero el Estado no es una empresa. Su economía no se puede llevar de una manera administrativa como sería con alguna compañía. Añado también que es una de las razones por las cuales las sociedades burguesas regidas bajo una democracia burocrática han sido superiores, más eficientes y humanistas en el ámbito administrativo. Políticamente, han sido inferiores y deficientes en cuanto a su trato y contacto con otras naciones. Por ejemplo, la política que enfrentó a Hitler, desconsiderada ante la nación alemana, contribuyó al desarrollo e impulso del Tercer Reich, e incluso favoreció al dictador. Son claras las actitudes ante las tiranías, y la razón es porque veían al Estado como algún tipo de comercio o un proyecto meramente lucrativo, dejando de lado los aspectos de conquista, de territorios, la racionalidad económica de un gobierno. La conformidad con la razón del poder recae en lo bélico, en la milicia. El Estado mexicano se forma por el gobierno burocrático, las relaciones nepotistas de políticos y la burocracia del PRI. Esta última estaba sobre todo dirigida al interés de jóvenes, con potencial político arribista. Y desde entonces busca reformarse y ver si los mexicanos seríamos capaces de vivir bajo un gobierno no priista. Las reformas son las propuestas que buscan liberar aquella homogeneidad constante bajo la que se encontraban. Y es que el PRI surgió para mantener el gobierno que regía después de la Revolución, buscando y promoviendo equilibrio entre una supuestamente verídica democracia y una dictadura similar a otras sucediendo en el resto del continente. Era creíble y apoyada, hasta la matanza de Tlatelolco en 1968. Se quería implementar un nuevo gobierno en el cual pudieran confiar, sobre todo después de la realización de la existencia de otras opciones políticas que podían implementarse en el país. La pluralidad fue un gran paso hacia una legítima democracia modernizada. Sin embargo, cambiar toda la formación política de un país implementada no sucede con un poco de papeleo y ya. La primera cuestión por resolver era qué partido se enfrentaría al PRI, y el único partido serio que podía presentar una rivalidad es el PAN. La indiferencia del pueblo hacia la honestidad y resultado de las elecciones era la razón por la cual no surgían movimientos de resistencia. La inconformidad se disfrazaba de desdén y apatía, y no se tomaban acciones para llegar a algún resultado que cumpliera con lo deseado. El país acogió el pluralismo con derechos, pero el PAN no ha visto crecimiento en más de una década. Y ni hablar de los demás partidos, con poca influencia más allá de las instituciones de educación superior. El Partido Comunista Mexicano y el Partido Demócrata Mexicano llevaban implicaciones de corrientes políticas oscuras y con poco uso en la actualidad, por lo que su presencia en el gobierno no fue la más exitosa. Y es aquí donde nace como consecuencia de la crisis de 1968 el Partido Mexicano de los Trabajadores, un partido con una honesta búsqueda de democracia en el país. Contaba sobre todo con el apoyo de estudiantes, por empatía. Su desventaja recae en que no cuenta con un plan de acción definido para sobresalir entre los demás partidos izquierdistas. En el panorama general, la falta de un partido conservador y un partido socialista salían a la luz, señal clara de la falta de una carencia en toda Latinoamérica. Si los partidos se encontraran lejos de caer en la categoría de democracia, la crisis aumentaría gravemente y el Estado tendría que recurrir a la burocracia militar como fuerza externa o, como último recurso, dividir al PRI y encaminarlo hacia su desarrollo bajo el socialismo. La reforma política tiene sus limitaciones y sus defectos, pero seguía presente la opción de democratizarla de manera políticamente tradicional.
era la alternativa más plausible, pero el primer paso era ver la posibilidad del Estado despegarse del poder central para encaminarse hacia la realización de una reforma a sí mismos. Pero la historia política tradicionalista de México se distingue por su poder central. La burocracia está ligada a este unitarismo, y la misma burocracia presente en el Estado del país. Mencionamos cómo la modernidad en México es subjetiva y de cierta manera dudosa. Esto se debe en parte al problema de los partidos políticos y en gran parte a la enorme problemática de la corrupción. Desde tiempos inmemorables, en todos los lugares en donde haya el más mínimo indicio de política, está presente. Se solía excusar basándose en la divinidad o el humanismo, sin pensar en la contradicción que planteaba el argumento. La manera de vida de aquellos políticos que usan y abusan de los recursos públicos y su influencia refleja la poca empatía y compromiso hacia la nación a la que supuestamente sirven y honran. Es una falta de principios y moral desde el más alto nivel de clases sociopolíticas en el país. El gobierno patrimonialista perduró y dejó actitudes normalizadas. México nunca terminó de modernizarse. La ideología, cultura, religión, modo de vida y, claro, política, siguen siendo altamente similares a aquellas ideas previas de la colonia, a pesar de la cantidad de años y desarrollo por el que hemos pasado e innegablemente sufrido. El pueblo mexicano adopta inmesurable variedad de opciones de modernización de otros países y épocas, pero nuestra misma sociedad violenta y batallante interrumpe el proceso cada vez que se repite. Y es que México ya debería haber caído en la realización de que copiar mecanismos de modernización que han sido efectivos en otros lugares no implica que sucederá lo mismo aquí. México debe buscar y crear su propia modernidad a base de prueba y error, y no intentando asimilar aquellas mecánicas creadas por y para otras sociedades. Hoy en día, hablar de un México comunista o socialista está alejado de nuestra realidad. Los partidos políticos ya no son minorías y el PRI finalmente tiene contendientes que sí presentan una verdadera rivalidad. La corrupción sigue presente y en creciente aumento cada día que pasa. El Estado se empodera y fortalece. Y claro, la burocracia y la milicia se han adaptado a la sociedad moderna. Sin embargo, es moderna por el hecho de estar en la segunda década del siglo XXI, y nada más. Es impactante leer textos hace más de 40 años y ver que el avance mexicano lleva estancado más de lo que podemos recordar. El problema es claro, y no podemos culpar solamente al gobierno. La mentalidad del país no cambiará si la gente no cambia. No podemos simplemente dejar de ser un país tercermundista por decisión propia, porque ya habremos realizado el cambio hace mucho. No podemos tener una política efectiva y sin corrupción de la noche a la mañana, ni un despertar colectivo ante la situación mundial. No podemos negar que, al fin y al cabo, el problema de México es y siempre han sido los mexicanos. Claro, sin englobar a toda la población. Vivimos en un país con un potencial que, si se desarrollara de manera correcta, nos mandaría a la cabeza de aquellos países primermundistas que vemos tan lejanos a nosotros. Es cuestión de poco a poco ir realizando cambios activos. Porque, como aquel célebre presidente nos los dijo, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho.